A través de la historia y en muchos lugares del mundo se habló y se sigue hablando de distintos fenómenos paranormales que van desde fantasmas y demonios hasta casas embrujadas y objetos malditos. Y es que para mucha gente, lo exótico y lo extraño de este tipo de fenómenos en realidad existe. No obstante, para los más escépticos, cualquier tipo de supuesta actividad paranormal no es más que un invento, que de hecho tiene una explicación razonable y completamente científica, por más inexplicable que el evento pueda parecer. Número 10. El efecto ideomotor y la tabla Ouija. En lo que respecta a fenómenos paranormales, el juego de mesa más famoso de este tipo, sin duda, es la Ouija, una tabla con la cual supuestamente se abre un portal con el más allá y con la que se puede invocar a los muertos e incluso hablar con ellos. Para poder usar la tabla Ouija, los jugadores ponen sus dedos en un pequeño puntero, el cual supuestamente es movido por el ente a través de las letras y las respuestas sí y no que dan los espíritus. Pero en realidad, el fenómeno que hace que todo esto sea posible es el efecto ideomotor, una reacción corporal que hace que nuestro cuerpo reaccione con pequeños movimientos cuando respondemos preguntas, ya que así el cerebro se concentra más y elimina la ansiedad. La cuestión es que la mayoría de las veces nadie nota estos movimientos, por lo tanto, los científicos aseguran que el efecto ideomotor es la causa de que se mueva el puntero en la tabla, y como no somos conscientes de ello, damos crédito que un supuesto fantasma o espíritu se está comunicando con nosotros, cuando en realidad todo es producto de nuestra mente. Número 9. El experimento Philip y las supuestas sesiones espiritistas. El experimento Philip es un curioso e interesante experimento que demuestra lo lejos que puede llegar la creencia de las personas en los fantasmas. En 1972, un grupo de psicólogos invitó a 8 personas de mediana edad a que mediante su nombre y diciendo cosas de su pasado que los psicólogos le habían explicado antes, que invocaran el alma de Phyllis Halesford. Y así lo hicieron. Bajaron las luces, encendieron unas velas, se quedaron en silencio y empezaron a invocar al alma de Philip. Para sorpresa de los 8, empezaron a ocurrir cosas muy extrañas, como que la mesa se empezó a mover sola y salían sonidos debajo de ella, además de que se empezaron a escuchar supuestas respuestas de Philip a las preguntas que ellos hacían. Al terminar el experimento, a los participantes se les dijo que Philip Halesford en realidad nunca existió y que todos los datos que les habían dado sobre esta persona eran falsos. Cuando estos preguntaron cómo habían hecho el movimiento y los sonidos, los psicólogos les explicaron que esto se debía al efecto idiomotor, que como ya hemos visto, hace que el cuerpo se mueva inconscientemente al responder preguntas o esperar eventos, sin que las personas involucradas ni siquiera se den cuenta. Número 8. El experimento placebo. Durante siglos se ha hablado de supuestos exorcismos y de personas que han asegurado estar poseídas por un demonio, por lo que los sacerdotes especialistas le hicieron estas prácticas para supuestamente liberarlos del mal que llevaban en su interior. Pero en realidad la supuesta creencia de un exorcismo solamente es un padecimiento de esquizofrenia u otro problema mental disfrazado, y así lo demostraría el experimento placebo que mandó hacer el rey Enrique IV en el siglo XVI. Durante su reinado en aquella época, el rey le dijo a un grupo de sacerdotes que hicieran un experimento con una mujer que decía estar poseída, y de esta manera empezaron un supuesto exorcismo, con la diferencia de que no se usaba agua bendita cuando se decía que sí, se leían pasajes en latín, pero que no aparecían en la Biblia, e incluso se le puso una cruz a la mujer que le dijeron que estaban bendecidas. Durante el proceso, la mujer y el supuesto demonio sufrieron de la misma manera que se ve en las películas, aunque en realidad era más que obvio que todo esto era una mentira. La mujer en realidad simplemente tenía una enfermedad mental, y esto es lo que sucede según la ciencia con todos los que aseguran sentirse poseídos por entes demoníacos. Número 7. Sonidos de ultratumba y casas embrujadas. Son cientos las casas y castillos embrujados que están repartidos por todo el mundo, en los que se dice que hay apariciones fantasmales y algunos otros tipos de actividades paranormales como pueden ser los sonidos extraños. De acuerdo con varios estudios, en muchas de esas localizaciones ya existe de por sí algún tipo de sonido de baja frecuencia que no podemos escuchar, pero que estos sí que tienen efectos en nosotros, como podrían ser sentir menos temperatura o la sensación de estar en un ambiente sombrío y agobiante.
Sin embargo, cuando se encuentra la fuente de ese sonido de baja frecuencia, usualmente las casas ya dejan de estar embrujadas entre comillas, y no, para ello no se ha necesitado la presencia de ningún exorcista ni nada por el estilo. Aparte de eso, el cerebro es un órgano muy sugestionable que siempre busca lógicas, por lo que si alguien entra a una casa y se le dice que ésta está embrujada, su cerebro inconscientemente buscará señales que corroboren esa información, siendo esta una de las razones de por qué muchas personas creen que hay casas encantadas. Número 6. Los horóscopos y el efecto Forer. Para muchos, los horóscopos son una guía casi irrefutable de su futuro y su personalidad en algún momento determinado, ya sea porque lo leen en una revista del corazón o en una publicación más especializada. Sea como sea, que de acuerdo a un signo zodiacal se pueda predecir todo de acuerdo a las posiciones de los astros es bastante improbable, como así lo demostraría el efecto Forer. El efecto Forer es la consecuencia del interés de los seres humanos de interconectar información y también de sentirnos identificados, como demostraría el científico Bernard Forer mediante un estudio. Un experimento similar lo llevó a cabo Michael Wakelin en 1994. Este hombre empezó a ofrecer un servicio de horóscopo mediante el nombre de la persona y su fecha de nacimiento. Pues bien, el 94% de las personas que enviaron su nombre le dijeron que la descripción que hizo de ellos era correcta, aunque la realidad es que Michael le envió lo mismo a todas las personas sin importarle el signo que fueran. Número 5. El paradigma de la falsa fama y la creencia en vidas pasadas. Existen muchos relatos de personas quienes aseguran que pueden recordar su vida pasada. De hecho, hay gente que afirma con total seguridad que en una vida pasada fueron otra persona y que incluso recuerdan la forma en que murieron. Pero como podrás imaginar, tal cosa es imposible científicamente hablando, aunque en realidad sí que existe un fenómeno psicológico que podría explicarlo y que he llamado como el paradigma de la falsa fama. A un grupo de personas quienes creían recordar sus vidas pasadas se les dio una lista con nombres comunes inventados e hicieron lo mismo con un grupo de personas que no creen en la reencarnación. Después de esto, se les dio otra lista de nombres a ambos grupos con apellidos de personas famosas. Y sorprendentemente, el grupo de las personas que creían en vidas pasadas mezclaron los nombres y los adjudicaron a supuestos conocidos de ellos mismos en esas vidas pasadas. Pero en realidad lo que sucede aquí es que el cerebro de estas personas busca ordenar la información y encajarla para darle sentido, y sumando esto a la creatividad de ciertas personas, se da el fenómeno de recordar que se ha reencarnado. En pocas palabras, estas personas tienen mala memoria y un cerebro que hace sus propios juegos para buscar una lógica. Número 4. Sentir supuestas presencias malignas. Muchas personas aseguran que alguna vez han estado en una casa embrujada en la que hay presencias malignas. Sin embargo, los científicos dicen que esto tiene una explicación lógica y razonable y para demostrarlo hicieron un experimento. Se cogieron a una serie de personas a los que les taparon los ojos y justo delante suya le pusieron a un robot que imitaba sus movimientos. Al principio, estas personas no notaron nada, a pesar de que tenían delante a un montón de chatarra haciendo exactamente lo mismo que ellos hacían. El problema real vino cuando se programó el robot para que hiciera los movimientos con medio segundo de retraso. En ese momento, muchas de esas personas pidieron detener el experimento porque aseguraron tener miedo y sentir una presencia extraña. Según los expertos, esto anula el sentido de agencia que tenemos los seres humanos, el cual se trata de la conexión entre la mente y los movimientos, haciendo que sintamos esa extraña sensación que sentimos todos de que no estamos solos. Número 3. Experiencias paranormales fuera del cuerpo. Algunas personas aseguran que han tenido experiencias fuera de su cuerpo y las describen como si su alma flotara mientras ellos se ven durmiendo en la cama. E incluso otras personas han llegado a decir que pueden hacer viajes astrales y salir del cuerpo para recorrer otros territorios. Pues para probar esto se hizo un experimento sumamente sencillo. Simplemente se dejó un papel en un cuarto con un mensaje claro encima de un escritorio antes de que los pacientes se fueran a dormir. Al otro día se les preguntó si habían tenido esa noche alguna experiencia astral y de los 3 que dijeron haber salido de su cuerpo, ninguno de ellos dijo haber leído el mensaje o haber visto el papel.
Además de esto, se le hizo una resonancia magnética a una mujer que afirmaba que podía salir de su cuerpo bajo su propia voluntad cuando ella quisiera. En el estudio, la corteza visual de la mujer estaba casi intacta, pero la zona donde se da la imaginación se encendió rápidamente, lo que quiere decir que en realidad la mujer no mentía y sí vivía todo lo que decía vivir, pero en realidad era porque ella se lo imaginaba todo. Número 2. La ventana del luto y por qué la gente ve fantasmas. A pesar de que haya muchos escépticos, un gran número de personas ha dicho y además aseguran que alguna vez en su vida han visto fantasmas, sin que esto signifique que esas personas sean esquizofrénicos o que simplemente estén mintiendo. Pero por supuesto, la explicación es algo más compleja que decir he visto un fantasma, aunque en realidad esto es totalmente posible y se trata de un fenómeno al que los científicos le pusieron el nombre de la ventana del luto. Por ejemplo, y de acuerdo a unos resultados, la mayoría de personas que dicen ver a un fantasma tiene a un familiar fallecido recientemente. Además, también hay un patrón respecto a cómo ocurren este tipo de visiones, y es que estas siempre se dan en lugares poco conocidos para la persona y durante un periodo de estrés, algo que de manera fácil puede provocar alucinaciones que la mayoría traduce como fantasmas. Por eso se dice que la mayoría de personas que han visto fantasmas no mienten, ya que en realidad es más que probable que hayan visto algo. Otra cosa muy diferente es que lo que hayan visto aseguren que sea un fantasma. Número 1. El test del sueño lúcido y la creencia de la abducción alienígena. Supuestamente, hay un montón de personas que han sido abducidas por alienígenas y que además han vivido para contarlo. Aunque en realidad la explicación científica es mucho más sencilla. Esas personas soñaron que eran abducidas y para poder probarlo, los investigadores hicieron un experimento con personas que practican los sueños lúcidos, a quienes se les dijo que pensaran que eran abducidos por extraterrestres. Por cierto, para quien no sepa qué son los sueños lúcidos, así a rasgos muy generales son personas que mediante una serie de técnicas aprenden a controlar sus sueños y lo que ocurre en ellos. El caso es que la mayoría de estas personas tuvieron los sueños y confesaron que se asustaron de ellos porque lo sintieron demasiado real, e incluso su cerebro les jugó una mala pasada, y en algunos casos el sueño en sí se mezcló con la conocida parálisis del sueño. En siglos anteriores, los sueños, o más bien las pesadillas, eran relacionadas con entidades demoníacas que la gente consideraban reales, pero con el tiempo eso se pasó de moda y se sustituyeron por alienígenas.